El tema de hoy trata sobre la deidad. Vamos a hablar acerca de la deidad. La palabra deidad es una palabra de origen latín. Theos quiere decir Dios. Y entonces la deidad es la doctrina de Dios. Esta es una de las doctrinas. Como puede ver, tiene un numerito 2 allí, quiere decir que en el conjunto de las 28 doctrinas, esta es la número 2. La deidad es el conocimiento, la enseñanza, o sea, es Dios. Para nosotros, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La lección de escuela sabática comenzó este trimestre con ese tema. ¿Recuerdan la primera lección? Nosotros creemos en Dios el Padre, creemos en Dios el Hijo y creemos en Dios el Espíritu Santo. Vale decir una cosa, que todo lo que nosotros hablemos acerca de Dios siempre nos va a dejar cortos. Porque es imposible que viviendo nosotros acá, en la humanidad, con las limitaciones que tiene la humanidad, tiene dos grandes limitaciones. Una, ser humanos. Y la otra, peor aún, ser pecadores. Eso nos limita completamente, al punto de que nosotros no podemos llegar a saber quién es Dios ni cómo es Dios. Pero sí hay suficiente revelación de parte de Dios para que sepamos cuáles son sus características, cuáles son sus intenciones acerca de nosotros, los seres humanos. A ver, Gustavo. Las muchas teorías que procuran explicar a Dios y muchos argumentos han llevado la imaginación a crear dioses. Y por eso yo digo, muchas veces he dicho que los ateos no existen, porque en esencia los ateos tienen algo que ellos consideran supremo. Cualquier ideal para ellos es deificado. Ahora bien, digamos el que no es ateo, pero puede estar creyendo en cualquier cosa. Porque el ser humano tiene una espontánea inclinación a adorar. Y por eso inventan dioses. Lo importante es saber cuál es el verdadero Dios. Si estudias el hinduismo, vas a ver que los hindúes tienen una serie de argumentos para decir de que ellos tienen sus dioses que son muchos. Yo no los he estudiado, no sé en qué se basan, pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar que una vaca sea un dios. Hay un hermano en Baytown que fue a la India varias veces, él ha trabajado allá varias veces y dice, oye, eso es increíble, adoran hasta los piojos. Adoran un mono, un chango cualquiera. Lo adoran, para ellos es un dios. Y le atribuyen una serie de características y de sublimidad a esos inventados dioses. Entonces uno dice, es que a ver, ¿tendrán razón ellos? Dios, el ser supremo, el que está fuera de nuestra dimensión. ¿Es así? ¿Es así? Los mormones dicen que cuando una persona muere, de una manera u otra se convierte en un dios. Ellos dicen que hay millones y millones y millones de mundos que necesitan dioses. Cada mundo tiene que tener un dios. Y resulta que el hermano Enrique Torres se muere y de alguna manera un día él se convierte en un dios y va a regir y a ordenar los destinos de un mundo de eso al cual le asignaron. Y que Jesús nació aquí en la tierra y él fue el escogido para ser el rey de este mundo, o sea, el Dios de este mundo, porque a él le tocó este. Como a Torres puede ser que le toque uno que está lejos y a usted, hermano, le toca otro que está lejos. Y a Jesús le tocó este, por eso él es el de este mundo. Así que de alguna manera todos algún día seremos dioses. Me cuesta trabajo creer eso, ¿no? Porque si tú vas a la Biblia, que es la palabra de Dios, y hermano, es muy importante que entendamos esto, Yo no quise introducirme con el tema número 1 a la Biblia, porque entiendo que la Biblia, pues sabemos que es la palabra de Dios, pero
entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios, todo lo que queramos saber tiene que tener base aquí. Si no tiene base, y vale decir una cosita que no sé que no se me escape, ninguna de las enseñanzas de la iglesia adventista está sostenida en declaraciones de Ellen G. White. ¿Captaron eso? Nadie puede decir, creo en esto porque eso le enseñó Ellen G. White. No. Lo que creemos es porque tiene la base en la Biblia. Que Ellen G. White habló y opinó. Eso es otra cosa. Pero ninguna doctrina está basada en declaraciones de ella. Está basada en declaraciones de la Biblia. Si quitas a Ellen G. White, las doctrinas adventistas se tienen que seguir sosteniendo porque tienen base en la Biblia, no en declaraciones de ellas. ¿Está bien? Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Si tienes que hablar de Dios, tienes que ir aquí. Por eso no puedo aceptar el Dios de los hindúes. Por eso no podemos aceptar un Dios tergiversado como lo enseñan, un Jesús tergiversado como lo enseñan los mormones o los testigos de Jehová. En este caso estamos de acuerdo con los católicos, ¿no? Creo que es lo único, ¿no? Bueno, tal vez algunas otras cosas. Pero lo importante es que entendamos que sí hay un verdadero Dios. Sí existe ese verdadero Dios. Porque por Él, dice la palabra, fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si nada de lo que ha sido hecho fue hecho, es decir, todo fue hecho, es porque alguien hizo ese todo. Y ese, obviamente, es Dios. Ahora, la preguntita esa que siempre se hace muy superflua esa de que, bueno, ¿y de dónde salió Dios? La gente la pregunta, ¿no? ¿Y a Dios quién lo hizo? ¿Y de dónde salió Dios? No, Dios no lo hizo a nadie. Dios no salió de ninguna parte. Dios es eterno. Sí, pero el problema es que estamos acostumbrados a que todo tiene un principio. Nosotros que vivimos, porque nosotros los humanos vivimos dentro de dos dimensiones, tiempo y espacio. Tiempo, te espero a las 7 de la noche. Eso es tiempo. ¿Dónde? En la iglesia de Pasadena. Eso es espacio. Y usted está sentado, porque dice un principio de la física que dos cuerpos no ocupan el mismo espacio. Eso es verdad. Ahí donde usted está sentado, usted está ocupando un espacio. Pero ese mismo espacio no lo puede ocupar otro cuerpo, porque lo está ocupando usted. O sea, nosotros estamos limitados a tiempo y a espacio. Pero Dios no tiene límites de tiempo y espacio. ¿Ustedes están entendiendo eso? No lo pueden entender. No lo pueden entender. ¿Por qué no lo podemos entender? Porque es como tratar de explicarle a una mariposa, a una cucaracha, un animalito cualquiera, cómo funciona una computadora. No lo entienden. Entonces, tú y yo no vamos a entender nunca cómo es Dios. Porque Dios está en la dimensión de la divinidad. Él está sin tiempo y sin espacio. Él creó el tiempo. Él creó el espacio. Y Él nos colocó ahí. Y si alzamos la voz para mirar, nada, imposible. Es decir, no podemos llegar a entender cómo es Dios porque estamos asomándonos para ver si descubrimos lo que no podemos saber. Recientemente, la semana pasada, tuvimos una reunión de pastores en Fort Worth y había un teólogo ahí de la Universidad de King que tuvo unas charlas y después ahí en una mesa, mientras estábamos comiendo, le hice una pregunta. Yo tenía las respuestas, pero a ver qué decía él. Y voy a hacer la pregunta a ustedes.
Dios creó todo. Es decir, un día o un momento, Dios decidió crear la primera cosa. Ahí va la pregunta. ¿Y cómo funcionaba Dios si es eterno antes de haber creado la primera cosa? ¿Está clara la pregunta? No la respuesta, ¿la pregunta está clara? Dios es eterno, Dios lo creó todo, pero si lo creó todo quiere decir que todo no existía antes de Él tomar la decisión de crear la primera cosa. Cuando Él decidió crear la primera cosa, es decir, no había nada antes de la primera cosa, ¿cómo funcionaba Dios? Sin nada creado. Todo está vacío y está Dios. ¿Hubo algún momento en que Dios estaba acompañado por el vacío? Y él me dijo, es que tu pregunta, y esa es la respuesta que yo tenía. Habíamos coincidido. Tu pregunta es de las tantas preguntas que nunca van a tener respuestas. Porque solo está revelado lo que es funcional para el plan de redención. Si Deuteronomio 29 dice, ese versículo es conocido, que las cosas secretas pertenecen a Jehová y solo las reveladas son para sus escogidos, hay cosas que tú no las puedes saber, porque no están dentro del conjunto de cosas reveladas, están dentro de aquellas que Dios se reservó. ¿Y qué es lo que está revelado? ¿Ustedes creen que Dios nos va a revelar a nosotros todo lo de la divinidad? Nos volvemos locos. Es imposible. Dios nos revela nada más lo que es esencial para nuestra salvación. Lo que no es esencial para nuestra salvación no lo revela por una sencilla razón, porque ¿qué consigue Dios y qué conseguimos nosotros? Con satisfacer nuestra curiosidad. ¿Me he hecho claro con lo que estoy diciendo? Entonces, entendamos una cosa, hermanos, que cuando se trata de hablar de Dios, no estamos haciendo más que asomarnos para mirar por la rendija y tratar de tener una idea de qué es lo que hay al otro lado. Porque todo eso no es más que cosas divinas. Y nosotros somos humanos. Ahora, dice acá, no podemos amar a alguien del cual no sabemos nada. Por otra parte, no podemos descubrir las cosas profundas de Dios buscándolo por cuenta propia. ¿Cómo podemos entonces llegar a amar, a conocer? Mire, ¿cómo podemos llegar a amar? A ver, yo puedo amarlo a usted, yo puedo amarla a usted, sencillamente si yo me relaciono con usted. Yo no puedo amar a un desconocido. Yo no puedo amar a un hombre que vive en Washington, que no conozco su nombre. Yo amo a uno que vive en Washington. ¿Pero quién es ese que vive en Washington que tú lo amas? Lo primero que tengo que conocer es su nombre. Y de ahí todas las demás cosas, ¿no? Y empezar a establecer una relación con él. Y según la relación sea más seria, más profunda, va estableciéndose una compenetración entre ambos y el amor va surgiendo. ¿Por qué hay gente que no siente por Dios ese amor afectivo? Porque Dios lo anda buscando y ellos lo están rechazando. El ser humano está sumergido en las sucias profundidades del pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Nosotros no tenemos la menor idea de cómo se puede vivir. Yo me lo pregunto muchas veces, ¿cómo será vivir sin pecado? No vamos a decir que porque se caen las hojitas de los árboles, o porque no hay muerte, o que no hay un hospital, o que no corren ambulancias por las calles en el cielo. No, eso es lo de menos. ¿Cómo se puede vivir sin pecado de modo que la relación entre Dios y yo sea abierta, no bloqueada como es en estos momentos? Por eso es que el justo vivirá por la fe, dice el apóstol Pablo, ¿no? El justo vive por fe.
Y por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando se trata de las cosas de Dios hay que darle espacio a que el Espíritu Santo trabaje y trabaje en tu mente, para que tú vayas discerniendo toda la influencia espiritual. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? ¿Qué dijo Jesús a la samaritana? En espíritu y en verdad. En espíritu, porque lo coloca dentro de tu corazón. Y en verdad, porque la pone en tu mente. Tú no puedes amar a Dios solo porque te dicen que Dios es bueno. Tú tienes que probarlo por experiencia propia. Y eso es lo que dice el slide que tenemos ahí nosotros ahora. Ahora bien, vamos al próximo. El conocimiento de Dios. Dios sí puede ser conocido. Ahora, ¿qué es lo que puede ser conocido de Dios? Todo lo que está revelado. Y hay una cosa interesante. El Antiguo Testamento es suficiente para conocer a Dios. Porque Dios creó una pareja en perfectas condiciones y volcó todo su amor en la creación. Piense que creó al hombre con detenimiento, lo moldeó, sopló en su nariz aliento de vida, todo eso. O sea, la creación se refleja que Dios es amor. La paciencia que tuvo con el mundo antediluviano, los mensajes de Noé, 120 años predicando Noé, demuestra de que Dios es amor. Después la peregrinación por el éxodo, cómo saca al pueblo, lo constituye como nación, lo introduce ahí en la tierra prometida, 40 años. Toda la historia del Antiguo Testamento, la paciencia que tuvo con Israel, todo eso demuestra que Dios es el amor. Por eso el Antiguo Testamento sería suficiente para saber que Dios es amor. Porque eso es revelación de un amor real. Todo lo que hizo por los antiguos. Pero nada es comparable como la más grande, más derrochada, más abundante revelación de amor, que es ese mismo Dios muriendo en la cruz por nosotros. Si el Antiguo Testamento era suficiente, con la enseñanza del Nuevo Testamento, que Jesús es el centro, entonces la revelación se hace mayor. Por eso, vamos a la pregunta. Hay cosas que Dios no las reveló, porque a mí no me hace falta. No tienen nada, no tienen relación con el plan de salvación. A mí, si Dios las revelara, o lo hubiera revelado, no estaría más que satisfaciendo la curiosidad. Y satisfacer curiosos no convierte a nadie en cristiano. Porque hay gente que le encanta curiosear la Biblia. ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué así? ¿Y por qué acá? Y otro lo estudia nada más que para estar buscándole lados negativos. Y la curiosidad no convierte a nadie. Lo deja a lo menos calmado, porque muchas veces, o lo menos veces, ni siquiera satisfecho. Una curiosidad respondida. Entonces Dios no hace eso. Dios sencillamente se revela en Jesús. Porque la revelación de Dios en Jesús es lo máximo. Yo creo que cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le contesta, Felipe, mire, la Biblia está seca. Seca quiero decir, la Biblia no te da el tono de voz. La Biblia no da el tono de voz de las palabras, porque no es un video. Pero yo uso lo que se llama la santa imaginación, así se le llama eso, para imaginarme cómo habrán sido las cosas. Mira, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Habrá dicho así con ese tono? Probable. Hablas demasiado, no te preocupes. Mira, enséñanos al Padre y es suficiente. Eso suena como hasta petulante. Pero las palabras de Jesús, yo le voy a poner ahora música. Yo le voy a poner ahora voz. Yo le voy a poner ahora sentimiento, porque sentimiento hubo. Lo que pasa es que no está escrito el sentimiento. Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido.
¿No tiene que haber habido un sentimiento envuelto en esa declaración? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices tú, muéstranos al Padre? Eso no está seco, eso está envuelto en un lamento, en una palabra de tristeza. Yo soy la perfecta revelación de Dios. Yo soy lo más revelado que Dios ha hecho de cómo es Él. Acuérdense, Dios con nosotros. Entonces, si quieres saber cómo es Dios, estudia a Jesús nada más. Ahí está todo. Pero estúdialo en profundidad. El verdadero Jesús, el Jesús bíblico. ¿De acuerdo? ¿Cómo se tiene el conocimiento? Claro que la Biblia es la palabra de Dios. El conocimiento tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro. Debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo. Esa frasecita de Pablo donde dice, no fui rebelde a la visión celestial, es muy importante. Porque esto se ha dicho, yo sé que es así, que hay diferentes grados de revelación. Bueno, dígalo de otro modo. Hay una revelación. La revelación profética. Dios se le reveló a Moisés y le dio instrucciones y es una revelación profética, ¿no? Se le reveló al profeta Daniel. Y ellos escribieron. Aquí está lo que escribió el profeta Daniel. Aquí está lo que escribió el profeta Isaías. Eso es revelación escrita. Ahora bien, ¿y a mí cómo yo recibo el beneficio? No es por la revelación, es por la inspiración. El mismo Espíritu que reveló al profeta, ahora hace que esas palabras sean para mí inspiración. Para ellos revelación, para mí inspiración. Pero es el mismo Espíritu. Por eso, lo que dice esa nota ahí que ustedes están viendo en la pantalla, es por medio del trabajo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Existe el Espíritu Santo. Esas otras cosas de los testigos de Jehová, que ellos dicen que el Espíritu Santo no existe porque el Espíritu Santo es la fuerza de Dios actuando. La fuerza de Dios actuando. Es un término, una palabra, una frase, Espíritu Santo, pero que es Dios actuando y se le llama así Espíritu Santo. Hay muchos casos en la Biblia, muchas experiencias en la Biblia, o sea, en muchas ocasiones y textos bíblicos que nos definen Padre, Hijo y Espíritu Santo. A mí la que más me fascina de las tres, o sea, de todas las que hay, es la ocasión en que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coinciden en el tiempo y en el espacio. Y fue cuando el bautismo de Jesús. No hay nadie que pueda negar eso. En el bautismo de Jesús estaban los tres juntos y estaban separados. Porque había uno bautizándose, otro descendiendo en forma de paloma y el otro que pronuncia una voz desde los cielos que dice, este es mío. ¿Se dan cuenta? Están los tres ahí. Entonces no es la voz no es Dios actuando, también es Dios hablando. Y Dios bautizándose. Ahora, ¿cómo es posible que los tres sean uno? ¿O son tres o son uno? No, son tres y son uno. ¿Saben? Vamos a ver si podemos entender un poquito esto con lo que voy a declarar. Trinidad es para la deidad lo mismo que para nosotros significa la palabra unidad. Lo mismo que para nosotros es unidad, para ellos es Trinidad. Las personas pueden estar unidas y estar separadas. Es más, aún puede estar uno aquí y otro en México y estar unidos. ¿Sí o no? Tenemos un familiar allá y estamos unidos con él. Son dos personas. Porque cuando se habla de unidad, se está hablando de sentido, propósito, orientación.
Entonces ellos son tres, pero tres unidos. ¿Unidos en qué? En que lo que hace uno es como si lo hubiera hecho el otro. Si en vez de haber venido Jesús a la tierra hubiera venido el Espíritu Santo y hubiera muerto en la cruz, la historia hubiera sido la misma. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si algo queda en duda de lo que estoy hablando, repase la lección, la número 1 del trimestre en que estamos estudiando ahora. Hay dos grandes fuentes de evidencia relativas a la existencia de Dios. Una es la naturaleza y otra es la palabra de Dios. Y no es que sea una fuente solo hoy, lo han sido siempre. La palabra escrita hoy la tenemos nosotros en un volumen compuesto de 2 testamentos, que se llaman así, a 2 secciones, Antiguo y Nuevo Testamento, que tienen 27 libros y 39, un total de 66. Pero eso lo tenemos hoy. Pero hace 2000 años, es decir, cuando Jesús vino a la tierra, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió después. Y aún en tiempos de David no existían los profetas menores. Cuando David reinaba y compuso los salmos, todavía no estaban reveladas las profecías de Daniel y de Isaías, porque la palabra escrita fue dada progresivamente. Porque la palabra escrita se va dando en momentos históricos. Y en momentos históricos recopiló todo esto. Y como se ha dicho, el canon se cerró. El canon es lo que consolida la palabra de Dios, así se le llama, el canon, la caña con que se midió todo esto. Se cerró, esta es palabra de Dios. Pero hubo un tiempo en que estaban los rollos de Isaías y se estudiaban, como ya se estudiaban los salmos porque ya se tenían, pero no se tenían los profetas menores. Es decir, la palabra escrita no siempre se tuvo ahí como una referencia, porque fue escrita progresivamente. Pero la naturaleza, ¿qué dijo el Salmo 19:1? Cuando veo los cielos, obra de tu dedo, la luna y las estrellas que tú formaste. Ese texto creo que viene en la próxima, o es en el otro, no sé. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ese es el Salmo 8, ¿no? Es decir, la naturaleza es una revelación perfecta. Y así como los ateos, los que niegan la existencia de Dios, se atreven a usar la naturaleza, los fósiles y todas estas cosas, para decir, no, esto vino de otro modo y aquí no apareció ningún Dios, es porque tienen cegado completamente el entendimiento. Porque sabios son aquellos que miran a los cielos y ven la gloria de Dios. ¿Han oído hablar del famoso científico Stephen Hawking? Stephen Hawking es un hombre, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de él? Sí. Ese hombre nació enfermo, ¿verdad? Creo que sí nació así. Y está viejito ya, toda la vida. Le pronosticaron una vida muy corta, pero ha vivido mucho. Él tiene ya como 70 años, ¿no? Pero está en una silla de ruedas, no habla. Hay que alimentarlo por aquí. No habla. Lo único que le funciona es el cerebro. Pero le funciona también que es uno de los científicos más grandes de la historia. Y está en una silla de ruedas todo parapléjico ahí no se mueve. Y todo lo hace a través de una computadora. Búsquenle en internet la foto y van a ver que da hasta lástima verlo. Pero este científico es atrevido, es desafiante. Él dice que el mundo no tiene que haberse hecho por la mano de Dios. Y él ha negado la existencia de Dios. Y a veces no, a veces deja de negarla y contradice lo que dijo anteriormente. Pues yo creo que ella juega con la gente, ¿no? Y cuando yo pienso en un hombre con una capacidad mental tan extraordinaria como esa, un científico de ese alto nivel, no puede discernir que los cielos cuenten la gloria de Dios y la expansión de anuncio de la obra de sus manos.
Entonces yo me acuerdo del otro texto que dice, y dijo el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, este hombre es un científico de altura, de los más grandes de la historia, pero es necio. ¿Por qué es necio? Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y porque con Dios las cosas son al revés. Porque puede haber científicos en las más grandes universidades. Puede haber hombres muy instruidos que nieguen el poder supremo de Dios. Y a la vez puede haber un sencillo hermano en la iglesia de Pasadena que adora a ese Señor en su día sábado, ora y cree en Él y le obedece. Y cuando el ajuste de cuenta llegues, al final, ese es el sabio. El otro, lamentablemente, fue un necio. Así que Dios se revela a través de la naturaleza, de las experiencias humanas. Eso es muy importante, las experiencias humanas, Dios se revela. Y mire, Dios no tiene que mandar angelitos para que nos atiendan y nos socorran. Dios envía a los mismos hermanos de la iglesia para que lo hagan. Y Dios habla al corazón. Cuando cometes un pecado y sientes que te estremeces por dentro, el Espíritu Santo te está sacudiendo. Los cargos de conciencia no son casuales, ese es Dios mismo trabajando para que tú reacciones ante tus necesidades. La Biblia no procura comprobar la existencia de Dios. Claro, la existencia de Dios simplemente está planteada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto, se acabó. Dios no anda diciendo, señores, le quiero explicar una cosa que ustedes saben para que no tengan duda. Dios no hace eso. Dios no se va a rebajar a la insignificancia humana para contemporizar con nosotros y darnos explicaciones a fin de convencernos, para ganarnos una discusión. Pero yo no creo, no, Dios no hace eso. Si hiciera eso, dejaría de ser Dios. Dios sencillamente se presenta y dice, aquí estoy yo. Es como el padre que va a educar a su hijo y tiene que darle explicaciones de cosas que él no entiende, cuando hay que enseñarle algunas cosas que él debe saber. Mira, hijo, esto es así. ¿Y por qué más? No lo estás entendiendo, pero es así. El hijo tiene que tener suficiente confianza en que el padre le está diciendo la verdad y creerla. Algún día lo entenderá. Pero si el papá va a explicarle al hijo para satisfacer todas sus curiosidades, cada cosa que el hijo quiere saber, el padre estaría errado. Dios dice en su palabra, ¿cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Ya está, ahí no hay más nada que decir, es lo que dice la nota aquí. La nota dice, no procura comprobar la existencia de Dios, simplemente la da por sentada. Su texto inicial declara, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia describe a Dios como creador, sustentador, legislador. Y cuando suceden cosas absurdas, cosas malas en este mundo, que la gente es tan desafiante que dice, ¡hey! ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué sucedió eso? Yo me acuerdo cuando las Torres Gemelas en Nueva York fueron derribadas, hubo voces, ¡hey! ¿Por qué Dios permitió? Digo, mire, yo le voy a decir por qué Dios lo permitió. En primer lugar, lo permitió porque a Dios lo están desalojando, lo están expulsando todo el tiempo. Tú no puedes pensar que el que te va a cuidar cuando tú lo estás expulsando. Los expulsa de las escuelas, no se puede mencionar el nombre de Dios. Los expulsa de la Corte Suprema, no se puede. La frase en Dios confiamos de los billetes la quieren quitar. Lo expulsan en las clínicas de aborto. La gente es atea, es escéptica, no quiere creer en Dios. Pero que Dios no permita que suceda una cosa que el mismo hombre está provocando. Ahora sí te voy a decir una cosa, contestaba yo cuando una pregunta me hicieron. Eso que sucedió ahí no se repite todos los días
porque Dios lo está impidiendo. Eso sí te lo puedo asegurar. Los males que hay en este mundo serían mucho mayores si no fuera porque Dios en su grande amor está sosteniéndolo todo para que las cosas no se empeoren. En las Escrituras podemos considerar que Dios es revelado a través de sus nombres, sus atributos, sus actividades y también por los autores bíblicos. Es decir, por los autores bíblicos, sus atributos, sus características. Usted puede conocer a Dios, pero recuerden, como dije al principio, solo vamos a conocer de Dios lo que es revelado. ¿De acuerdo? Y vamos a avanzar un poquito, porque después si quieren hacer preguntitas ahí, pues vamos a hablar. El Dios de las Escrituras tiene nombres. Sí, se dan nombres. Por ejemplo, Elohim, Dios, el poder divino. Elohim es el nombre que usa la Biblia cuando dice, y en el principio creó Dios. Creó Elohim. Y Elohim es el nombre de Dios en plural. Él es el nombre de Dios en singular. Y Elohim en plural. Y el original dice, en el principio creó Elohim. Es decir, ahí estaba más de uno. Estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso se usó la palabra plural, que obviamente declara que estaban allí. Y hay otros nombres como Eloyón, están en palabras griegas, en palabras arameas, lenguas antiguas, que se le daban diferentes nombres. Pero el nombre más interesante es Jehová, o Yahvé le decían, donde se hace énfasis en la fidelidad y la gracia de Dios relativas al pacto. Porque el nombre Jehová no lo usaban mucho. Lo consideraban muy sagrado y entonces usaban otros nombres. Es como que yo conozco a una persona y respeto su nombre, respeto a esa persona y tiene otros nombres por los cuales se le conoce y me acerco a él a través de otros nombres y ese nombre no lo acercaba mucho, porque los nombres significaban mucho. Mire, estamos hablando de tiempos en que la gente no tenía un carnet de identidad, la gente no tenía una tarjeta de identificación, sino que su nombre era todo. Y tú decías tu nombre y ya estabas diciendo quién eres. Entonces, cuando él se da a conocer como Jehová, se está dando a conocer como el gran yo soy, el supremo y absoluto. Gustavo, cámbiala. Bien, voy aquí rapidito a ver si llegamos al final porque quedan algunas slides todavía. Actividades. Los escritores bíblicos pasan más tiempo describiendo las actividades de Dios en la esencia de su ser. Claro, muy claro eso, ¿no lo entendimos? Dios no anda explicándose en la Biblia. Dios más bien en la Biblia lo que aparece es actuando, haciendo las cosas, más que explicándose a sí mismo. Creador, es sustentador del mundo, hace planes, hace predicciones, hace promesas, perdona pecados, inspira profetas. Dios en la Biblia aparece más haciendo las cosas para salvar al hombre que diciéndole al hombre, crean en mí, yo existo. Sería ridículo eso, ¿no? Yo soy bueno. No, él se porta bien. Él no tiene que decir que él es bueno. Así es como aparece en las Escrituras. Atributos, incomunicables, la vida en sí mismo. Incomunicable es decir cosas que de él son propias de él. Voluntad independiente, omnisciente, omnipresente, eterno. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Omnipresente, está en todos los lugares, eterno, voluntad independiente. Estas cosas son las cosas que son atributos de él, que nadie más los tiene. ¿Quién es eterno? Solo él. Eso no es compartido. O sea, una de las cosas que descubrimos de Dios en la Biblia es que él tiene ciertas características y ciertos rasgos que son esos que están viendo en la pantalla, que no los comparte con los demás. Él es eterno. Él es, oigan esta frase que voy a declarar, él es el único que es. ¿Te entendiste? ¿O tienes sueño? ¿No te diste cuenta? Él es el único que es. Todos los demás llegamos a ser. Por eso es que Él es yo soy. Él es el único que es. Todos los demás llegaron a ser. Fueron creados por Él. Son características que Él no las comparte con los demás. Comunicables, estas sí las comparte con los demás. Amor, gracia, misericordia. Ahí están todos los textos bíblicos, ¿no? Pero no los vamos a leer. Si están anotando lo pueden ver.
Amor, gracia, misericordia, paciencia. Dios tiene estas características. Dios tiene paciencia, Dios es amor, Dios tiene misericordia, tiene gracia, justicia, verdad. Esas sí las comparte con nosotros. ¿Pero por qué? Porque la omnipresencia no la puede compartir. A nosotros eso no funciona con nosotros. La eternidad, imposible. El pecado introdujo la muerte. Y así la muerte pasó a todo el mundo por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pero estas cosas sí las comunica Él. Si alguien, mire, aún los ateos, las personas más malas que haya, si tienen rasgos de nobleza en algún momento, esas no nacieron de su propio corazón. Ese es el Espíritu Santo que sopló. Y recibió ese aire suave del Espíritu Santo y tuvo un acto noble. Todo lo bueno procede del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Soberanía de Dios, porque las Escrituras establecen claramente su soberanía. Hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, soberanía. Soberanía quiere decir que Él no le tiene que rendir cuentas a nadie. ¿Tiene Dios que rendirle cuentas a alguien? Vuelvo a insistir en una cosa. Estamos hablando del ser divino. No estamos hablando del presidente de la conferencia, ni el presidente del país. Ese tiene que rendirle cuentas a alguien. Pero estamos hablando de la divinidad. Entonces, cuando estamos en la humanidad tratando de entender la divinidad, siempre, como dije al principio, nos quedamos cortos. Pero, ¿dónde es que no nos quedamos cortos? En la revelación de Jesús, porque Jesús es la máxima y más auténtica revelación de Dios al hombre. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me habéis conocido. Si me ha visto, a mí viste el Padre. El Padre y yo, una sola cosa somos. Predestinación y libertad humana. Esto de la predestinación es muy curioso. Voy a decir algo. Hubo hace mucho tiempo dos teólogos que tenían dos puntos de vista opuestos. Uno se llamaba Juan Hus. Juan Hus fundó, fue Juan Calvino. Juan Calvino fundó el calvinismo. El calvinismo fue la base de lo que llegó a ser la iglesia anglicana, que es la iglesia oficial de Inglaterra. De ahí surgen los presbiterianos, de ahí surgen los bautistas también. Y unas cuantas más tuvieron la misma corriente. El otro teólogo, que lamentablemente no fue tan popular, se llamaba Jacobo Arminio. ¿Qué decía uno y qué decía el otro? Sobre el tema de la predestinación, tenían dos puntos de vista. Vamos a ver, escojan ustedes cuál es el que más les gusta. Calvino decía, la predestinación, algo que la Biblia se enseña, significa que Dios va a salvar a quien Él quiere. Y a quien Él no tenga interés en salvar, no se va a salvar. Aunque quiera salvarse. Pero si no está en la lista que Dios hizo, no se salva. Y por el contrario, la persona que no le interesa la salvación, si está en la lista, se va a salvar. Aunque no quiera salvarse, porque Dios así lo predestinó, haciendo una lista de quién se salva y quién no se salva. Esa es la idea de la predestinación según Calvino. La idea de la predestinación según Jacobo Arminio era de que la salvación es para todos, porque Dios predestinó que todos pueden ser salvos. Se salvarán aquellos que aceptan el plan de redención y se perderán aquellos que lo rechazan. Pero que todos están predestinados para salvación, con una salvación optativa dependiendo de lo que el ser humano decida. ¿Cuál de las dos posiciones les gusta más? ¿La de Calvino o la de Arminio? Los bautistas son calvinistas. Pero los metodistas son arminianos.
Y curiosamente, yo vi descubrir una vez, y lo compartió un pastor conmigo, los adventistas tenemos un origen más cercano con los metodistas que con los bautistas, como a veces creíamos. Porque los metodistas creen en la corriente de Jacobo Arminio. Nosotros también. Nosotros creemos que la salvación es un regalo de Dios, no para unos mientras excluye a otros, sino que la salvación es para todos. Las pruebas están abundantes en la Biblia. Porque los calvinistas dicen que Dios dice una cosa y no cambia. Y en la Biblia vemos que Dios dice cosas y cambia. Un ejemplo. Nínive. Le dice a Jonás, vaya y predique, porque la ciudad va a ser destruida. Y empieza Jonás a predicar por todas las calles, y la ciudad no la destruyó Dios. Al punto que Jonás se puso después a rezongar, ¿no? ¿Cambió Dios de idea? Sí, cambió de idea. ¿Por qué? Porque la gente se arrepintió. ¿Quieren otro ejemplo? Vienen unos hombres, se encuentran a Abraham, que está un día de tarde ahí en la siesta, y se empiezan a hablar con Abraham. Y dos de ellos van a la ciudad de Sodoma y uno se queda platicando con Abraham. Y el que se queda platicando con Abraham era Jesús, porque así lo dice la Biblia. La Biblia lo dice, lean el texto. Está en Génesis 19, creo, ¿no? Y en la plática hay algo curioso, porque ahí Jesús le dice, Dios le dice a Abraham que va a destruir la ciudad, y por eso van los dos ángeles a sacar a Lot y a su decente familia. Muy decentita la familia de Lot. Y lo va a sacar. Y entonces le dice, va a destruir la ciudad. Y dice, y si en esa ciudad hubieran 50, ¿destruiría la ciudad a pesar de si hubieran 50? Si hubieran 50, no destruir la ciudad por amor a esos 50. Perdone, mi señor, y si hubieran 30, destruir la ciudad por... No destruir... No, ¿eso no es el diálogo? Y el diálogo va descendiendo en número. Y si hubieran 10 en la ciudad, ¿destruiría la ciudad de todas maneras? Le está diciendo Abraham. No destruir la ciudad. ¿Se dan cuenta cómo Dios está dispuesto a modificar su propósito? Está dispuesto a la ciudad condenada a no destruirla, si aunque se hubieran 10 personas en la ciudad. El mundo antediluviano, 120 años predicando, arrepiéntase y entra en el arca. ¿Quién se iba a salvar? Cualquiera que entrara. Entonces Jacobo Arminio tenía razón. La salvación es un regalo para todos. Solo que lo disfrutan aquellos que extiendan la mano y tomen la salvación. ¿Se apagó? No, pero me hiciste clic antes de tiempo, ¿no? No había uno más. Ese era el último. Ah, aquí está. Ese lindo. La salvación es el foco. Mire, hermano. Linda, llena de historias. Para los arqueólogos es precioso lo que descubren aquí, para los historiadores, para todos. Pero aquí hay una cosa, que es lo principal, es como dice ahí el foco, es la salvación del ser humano a través de la muerte de Jesús. Lo que tenemos que saber acerca de Dios no es ni de dónde vino, ni dónde existió, ni quién lo hizo a Él, ni si son 3 o son 2 o es 1. Esas cosas teológicas es necesario que las estudiemos, obviamente. Pero lo más importante es que sepamos que ese Dios vino en forma humana a este mundo, tomando una naturaleza humana, una cosa milagrosa y una cosa que Pablo le llama indiscutible misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, y que murió en la cruz, pagando mi deuda de pecados para que yo por la fe en Él pueda ser salvo. Eso es la revelación de la divinidad que más nosotros necesitamos saber. ¿De acuerdo?